Listo. Listo, muchachos. Por el chat, confírmenme quién tanto me puede escuchar. Bien, listo. Bien, bien. A ver, a ver. Listo, muchachos. Pum, pum, pum. Listo. Vamos por el chat. Vamos confirmando quién tanto puede escucharme. Si todo va bien. Roguemos al Señor que se puedan dar las cosas. Listo. Bien. Entonces, muchachos, vamos a desarrollar pues, la dinámica de la siguiente manera. Primero, pues vamos por el chat a confirmar si podemos escuchar bien, si nos vemos bien. La otra cuestión es que voy a voy a compartirles unas diapositivas. Vamos a ir desarrollando a manera de clase magistral. Y posteriormente va a haber unos minutos para unas intervenciones, ¿no? Esas intervenciones se tendrán que realizar a través del chat. Yo voy a leer una que otra pregunta, que haya alguna inquietud, y pues bueno, vamos a irlo solucionando de esa forma. Pues espero que todos en sus casas se encuentren de la mejor manera, que pues estos días de aislamiento hayan sido productivos también, no solamente en la parte académica, que yo creo que pues es lo menor de esto, sino en la parte, llamémoslo así, a nivel emocional, ¿no? Por así decirlo, ¿vale? Entonces, bueno, creo que no hay ningún inconveniente con el sonido, todo está perfecto, ¿listo? Entonces, voy a compartir aquí la presentación. Y bueno, había algunos aspectos que nosotros ya habíamos trabajado en las clases anteriores que tenían que ver principalmente con el asunto de cómo entender esos tres componentes que implican el desarrollo socioafectivo. Pues primero entendido que el desarrollo siempre implica eh, aumentar o reforzar algo, ¿no? Es una idea sobre el avance o el progreso. Lo otro sí tiene que ver con el hecho de que lo social es una construcción organizada que, llamémoslo así, de manera general, se ha podido pactar entre personas principalmente, ¿no? Este también se da entre otras especies. Y el asunto afectivo, que tiene que ver con la cuestión de las pasiones, que tiene que ver con la cuestión del ánimo, que tiene que ver con la cuestión de los vínculos y demás. Pues bien, ¿qué implicaciones tiene la cuestión de lo social? Habíamos hablado de que ya hay unas construcciones en cuanto a lo religioso, en cuanto a lo social, social cultural, y mirábamos que hay unas construcciones en cuanto a lo cultural, ¿no? Lo cultural, cómo nos implica y cómo efectivamente nos llama o nos convoca, ¿no? Entonces, eh, pues efectivamente vemos que se presentan ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, posteriormente, habíamos hablado sobre ciertas cuestiones que implican el hecho del apego, ¿no? Esto como entendido desde la teoría, obviamente, ¿no? Bowlby, que es el principal promotor de la teoría del apego, mantiene dos ideas
a través de sus obras. La primera de esas ideas es que el interés materno independientemente de la situación, es decir, que hay o se maneja, ¿no? Por parte de la madre, en este caso, siempre una idea de fijación, una idea de relacionamiento con el niño en este caso. Y la segunda idea es la importancia de los cuidados afectivos en el desarrollo del bebé. Como nosotros pudimos de alguna manera leer o percatarnos en algunos textos introductorios, en algunas ideas introductorias también, que efectivamente en los primeros años de vida, e inclusive Bowlby sugiere que en los primeros meses de vida, en las primeras semanas de vida, este tipo de construcciones se realizan, ¿no? Es decir, cómo se establecen esas relaciones entre madre o llamémoslo así, sujeto de apego, con los vínculos a través de los cuales el bebé se relaciona. Es decir, el bebé establece un vínculo con su madre y ese tipo de relaciones o ese tipo de, llamémoslo así, de vínculos que se establecen, pues obviamente dejan claro que cómo se perfila de ahí en adelante el tipo de relaciones que establecerá con sus semejantes, ¿no? Entonces estas son dos ideas que trabaja Bowlby, ¿no? Pues Bowlby lo que hace es un psiquiatra y es un psicoanalista que empieza a estudiar los efectos que, de alguna manera, efectos inmediatos y a largo plazo sobre la salud mental de los niños. Habíamos hablado que Bowlby hace un trabajo para la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, relacionado con este tipo de situaciones en donde pues los estudiantes realizaban pues estas cuestiones o estas dinámicas, ¿no? Entonces, aquí es importante destacar ciertas cuestiones, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con el hecho de que ya hay una idea sobre salud mental del niño. En un buen tiempo se consideraba que el asunto de la salud mental no tenía mayor sentido o significado, cosa que posteriormente se validó, se comprobó ya con las neurociencias, ¿no? Es decir, que el cerebro efectivamente tiene, ¿no? Algunas zonas que no son del todo tratamiento físico, sino que efectivamente lo que hacen es tener ciertas relaciones con respecto a la actuación. ¿A qué me refiero? Pues que la mente no es en sí una construcción física que se pueda palpar, que se pueda tocar, ¿no? Muchas veces cuando vemos que relacionamos a la mente con el cerebro, ojo que no es lo mismo, ¿no? La mente sí se establece a través pues, del cerebro, pero la mente es toda una configuración que a nivel físico, neuronal y obviamente a través de ciertos procesos físico-químicos, pues se puede desarrollar, se puede hacer, ¿no? En ese sentido, encontramos lo siguiente, ¿no? Que la teoría desarrollada por Bowlby, la teoría del apego, describe esas situaciones o experiencias tempranas y la relación con ese primer figura, llamémoslo así, con la cual se vincula el niño. ¿Listo? Esto ya lo habíamos trabajado. Habíamos estudiado el hecho de lo etológico y el psicoanálisis a través de dos lecturas, de las cuales ustedes muy rigurosamente escribieron unas reseñas, las cuales determinaron, yo creo que ciertas líneas de trabajo interesantes en cuanto a la materia, ¿no? Entonces, decíamos que este estudio se da desde dos perspectivas, uno que tiene que ver desde la biología y la psicología experimental,
¿no? En donde se hace un estudio del comportamiento humano, es decir, cómo estamos condicionados naturalmente para poder comportarnos, valga la redundancia, de ciertas maneras, ¿no? Y otra parte desde el psicoanálisis, ¿no? Que tiene que ver ya con cómo nosotros estamos dispuestos, ¿no? Sobre la condición emocional, entendiendo las emociones como ese tipo de experiencias desde, ¿no?, los sentidos. Es decir, cómo la percepción implica que nosotros podamos relacionar una experiencia con algún tipo de sentimientos como la ira, el dolor, la tristeza y demás, ¿vale? Entonces, en esa medida están estas dos ideas, ¿no? Aquí traía una caricatura, ¿no?, sobre la idea del psicoanálisis, donde está Freud y le dice a la chica, odias las lentejas porque en el fondo quieres follarte a tu padre, ¿no? Y entonces la chica, pues muy relajada, le dice, mira, Sigmund, no vuelvo a comer contigo, ¿no? ¿Esto para qué? Para explicar el hecho de que desde el psicoanálisis, todo tipo de comportamiento, acción o construcción o configuración del sentimiento y la percepción tiene una razón de ser, tiene una lógica, ¿no? Y esa lógica se encuentra en el subconsciente. Esa lógica es aquella que se ha podido consolidar, construir, se ha podido definir a través de las experiencias. Y relacionándolo con lo de Bowlby, son experiencias que se generaron en los primeros años de vida. Inclusive son experiencias que se configuraron en las primeras semanas de vida, ¿no? Entonces, encontrábamos el hecho de que Bowlby estudió 44 niños institucionalizados por robo. ¿Eso qué quiere decir? Que estaban pues en algunas instituciones, por así decirlo, privados de su libertad con algunos cierto tipo de condicionamientos, ustedes saben, levantarse, hacer aseo, acomodarse, vestirse, bueno, instruccionismo como tal, ¿no? Entonces, al tomar esos 44 niños, tuvo ciertos criterios de inclusión para ellos, es decir, el estudio convocó a niños que hayan tenido experiencias previas de abuso, de maltrato por parte de los progenitores, ¿no? También estudió a aquellos niños que fueron separados tempranamente de su madre, ¿no? Y lo hizo con qué fin, pues, para poder ver cuáles son esas particularidades que tienen en cuanto a salud mental, ¿no? Es decir, a qué tipo de determinantes, por ejemplo, llamémoslo así, ausencia de su madre, ausencia de su padre, falta de afectividad, falta de cariño y demás, pudieron determinar y pudieron configurar ciertos rasgos de la personalidad. Entonces, en el 88, Bowlby lo que hace es afirmar lo siguiente, que la capacidad de resiliencia frente a los eventos estresantes que ocurrieron en el niño es influida por el patrón de apego o el vínculo que los individuos desarrollan durante el primer año de vida con el cuidador. Generalmente la madre, aunque puede ser otra persona, hablábamos de que efectivamente lo que hace el ser humano y lo que yo les decía, ¿no? No se ha comprobado que el vínculo entre hijo y madre o hijo y padre es exactamente el mismo, o sea, no hay de pronto una evidencia científica que comprueba que un lazo con la madre o un lazo con el padre sea más importante o más influyente que el otro, ¿no? Estamos hablando que es un sujeto al cual el niño, con el cual el niño tiene un vínculo afectivo. Y eso del patrón de apego es importantísimo, muchachos. ¿Por qué? Porque el patrón de apego, bueno, lo importante de estas ayudas tecnológicas es que pues, los dibujos son mejores, ¿no?, que los míos en el tablero. Entonces, miramos que el patrón de apego tiene que ver con lo siguiente, ¿no?
que, primero, que estamos hablando de un vínculo, ¿no? De un sujeto, en este caso, un sujeto A, pues, de un sujeto A con un sujeto B. En este caso, el niño con la madre, ¿vale? Entonces, al tener en cuenta, precisamente, este tipo de, llamémoslo así, este tipo de vínculo, el vínculo se establece en dos componentes, en una idea de lo incondicional y en una idea de lo duradero. Primero, el vínculo que se establece es incondicional en el sentido en que es absoluto, sin ningún tipo de condición. Esta idea del incondicional nos permite comprender el hecho de que hay cierta seguridad por parte del sujeto, ¿no? En donde considera que desde el plano de lo real tiene un respaldo o tiene también un soporte, ¿no? Que no está a la deriva o no se encuentra solo. Ahora bien, dentro de la idea de lo duradero, entonces el vínculo se establece con la madre o con el sujeto con el cual se vincula a través del incondicional, pero también a través de lo duradero, de la idea de lo duradero. ¿Y qué es lo duradero? Que se mantiene en el tiempo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que el sujeto no se vincula por una sola y única experiencia con el sujeto. Es decir, el sujeto, el niño, no se va a vincular con una persona solamente por un tipo de acercamiento o aproximación. No, sino que esta idea del vínculo es reiterativa, ¿no? Entonces, al ser reiterativa, al ser duradera, al mantenerse en el tiempo, también establece el hecho de que eso es incondicional, que es absoluto y que determine esa condición. Y hay algo supremamente interesante ya en el desarrollo de esto, lo pude un poco interiorizar, y es lo siguiente, que se maneja la idea de fidelidad, ¿no? ¿Y cuál es esa idea de, llamémosla así, de fidelidad, ¿no? Que se mantiene o se maneja. Esta idea de fidelidad es importante en cuanto a que la, la entendemos, o mejor dicho, ha sido entendida desde, o creo que ha sido malentendida, ¿no? Entonces les voy a explicar un poco cómo he llegado a esta conclusión. Cuando tú le das buscar a la idea de fidelidad, encuentras que tiene que ver con una unión, con un vínculo, sí, perfecto. Pero es un vínculo de tipo restrictivo, o sea, es un vínculo de tipo obligación. Es un tipo de vínculo, pero de alguna manera condicionado. ¿A qué me refiero? Que entonces, si hay vínculos condicionados, si estamos hablando de que el niño, el sujeto, puede establecer vínculos condicionados o vínculos, llamémoslo así, desde la fidelidad con su madre, no es porque lo siente, es porque los ha configurado en esa relación. ¿Qué quiere decir? Que el niño en sus edades tempranas se vincula con la madre y ese tipo de vínculo en un inicio puede que en un inicio el niño haya sentido satisfacción, haya sentido alegría, haya tenido algunas percepciones con respecto a la satisfacción como tal, pero posteriormente pueda que ya no sea así. Y entonces se establece un vínculo de fidelidad frente a la figura materna, es decir, le tiene fidelidad porque es su madre, ¿no? Le tiene fidelidad porque es su padre, le tiene fidelidad porque es su abuelo.
En este caso, el asunto de la fidelidad se lo maneja en las relaciones de pareja, ¿no? Entonces, es fiel, tiene un compromiso, tiene una disposición, tiene una obligación. Y a eso cambia todo el panorama, porque entonces yo considero que hay dos tipos de vínculos. Un vínculo que se sostiene desde la fidelidad, que es lo que les comentaba en estos momentos, y hay otro vínculo que me parece más importante, y ese creo que sería uno de los temas de mayor interés en este campo, que sería un vínculo, pero fundamentado desde la lealtad. La lealtad entendida precisamente como un sentimiento que me implica poder, poder vincularme con el otro, pero desde mis propias construcciones. ¿Qué quiere decir? Que yo soy leal a aspectos como la ética, como la moral, como el pensamiento. No soy fiel en el sentido de que estoy obligado a vincularme con esa persona porque esa persona tiene una condición de poder, que sea padre, que sea abuela, que sea familiar, que sea amigo, que sea pareja. No, sino que yo soy leal en el sentido en que me conecto con el otro sujeto en cuanto a pensamiento, en cuanto a prácticas, en cuanto a formas de sí. Entonces, pues lo llevaba al plano ya de lo gráfico, ¿no? Y aquí en el plano de lo gráfico, pues vemos lo siguiente, ¿no? Quiero que, eh, o sea, mejor dicho, quiero que podamos percibir por unos momentos estas dos caricaturas en cuanto al hecho de la fidelidad y en cuanto al hecho de la lealtad, ¿no? Entonces, primero, bueno, Bueno, primero, vemos la cuestión de la fidelidad y vemos esta imagen, pues yo creo que todos la podemos observar. No obstante, la voy a tratar de relatar para poderla ubicar en el contexto de la explicación. Está el cura y dice, promete serle fiel online y offline, ¿no? Es decir, eh, el hecho de estar ahí. Entonces aquí vamos a manejar la idea de estar ahí, ¿no? Entonces, yo les decía que justamente la fidelidad lo que busca es, ojo, que no la fidelidad o el vínculo desde la fidelidad es un vínculo de obligación. Está promovido por la obligación. Entonces, implica el estar ahí. Por esa razón, cuando vemos que el niño se separa de su madre, hey, ojo, que ese vínculo desde la fidelidad se está rompiendo. Entonces el niño comienza a llorar. Hay una necesidad y sabe que no está el sujeto. Al no estar el sujeto con el cual ha establecido el vínculo, pues obviamente entra en shock, entra en esta idea de ausencia, ¿no? Entonces, es lo mismo en las relaciones de pareja, en este caso, para el ejemplo, pues obviamente al hacer esa promesa, ese condicionamiento de estar siempre allí, pues al momento en el que no está, se entra en una crisis, ¿no? Porque se está atentando contra la cuestión del vínculo desde la fidelidad. Ahora bien, ¿no? Con lo que, pues yo creo que ustedes saben que Estados Unidos, pues hizo unas acusaciones contra el presidente de Venezuela en cuanto a narcotráfico y saltó una recompensa de 15 millones de dólares pues para la entrega de Nicolás Maduro a Estados Unidos, ¿no? Entonces, la caricatura está mucho en ese marco, ¿no? Y vemos dos guardias venezolanos que están ahí haciendo su respectivo saludo y uno le dice, leales siempre, traidores nunca. Y el otro le dice, pero 15 millones de dólares es billete, papá, ¿no? Entonces, la cuestión de la lealtad, y muchos yo creo que de pronto no entendemos cómo ciertos países, en este caso Venezuela, o ciertas
llamémoslo así, colectivos de personas, ojo, no son fieles, no están por obligación, no están desde la subalternización, no están desde la coerción, como muchos creeríamos, ¿no? Esto también se maneja en un discurso desde lo religioso, ¿no? Y desde las sectas religiosas, no, sino se maneja un vínculo desde la lealtad, porque estas personas se han vinculado desde lo moral, desde lo ético, desde los imaginarios, se identifican con el sujeto al cual mantienen el vínculo. Entonces, en ese sentido, pues obviamente, ¿qué encontramos? Pues encontramos que, y quería traerles anexo a esto, una idea que se construye a través de los vínculos, ¿no? Entonces, tenemos un vínculo que se da desde la fidelidad, tenemos un vínculo que se da desde la lealtad, y cómo esta tipificación de los vínculos se configura en un plano como el nuestro, el cual socialmente ha sido mediado a través de la religión, las subculturas, la economía y demás cosas. Entonces, aquí traemos desde la religión, y quiero que podamos concentrarnos en la idea de cómo nos vinculamos con una idea de religión, ¿no? En ese sentido, pues encontramos que primero, ¿no? Encontramos que esta es la situación, mejor dicho. Esta es la situación la cual se genera aquí, ¿no? Primero, encontramos una caricatura en la cual perdón, aquí se desconectó un poquito. Encontramos una caricatura en la cual, pues, nos presenta esta situación. Primero, dice que no abras la puerta. Entonces hay una persona que se encuentra, pues, como agredida, como golpeada aquí, ¿no? Y le dice, ojo, espera, yo no abriría esa puerta, no abriría esa puerta, yo no abriría esa puerta si fuera tú. Entonces no entre, y acá hay como un letrero que dice tentación, atrás de la puerta se encuentra figurativamente como una bestia, como un demonio, ¿no? Pues no sé hasta qué punto, pues esto es bastante simbólico, ¿no? Habíamos hablado de las construcciones simbólicas también. Está el pecado y dice, miren la implicación religiosa que tiene esto. Dice, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Entonces, bueno, ¿cómo es esto y cómo eso se establece en la cuestión de los vínculos? Entonces, vemos primero el hecho, digamos, de que cómo nos vinculamos ahora bien desde nuestra creencia religiosa. ¿Cómo se da ese vínculo? Entonces, en nuestras primeras etapas, a nosotros nos enseñaron a orar, nos enseñaron a rezar, nos instruyeron en lo que es el culto religioso, desde la oración al ángel de la guarda en las noches hasta la ida los domingos a la iglesia, a la misa. Bueno, ¿cuál es el discurso que se marcó en ese momento? Ya sea con nuestro sujeto de vínculo, nuestra madre, nuestro padre, nuestros abuelos, el hecho de que si te portas bien, te vas al cielo. Si haces lo correcto. ¿Y qué es hacer lo correcto? Es hacer lo que la Biblia y la religión ha determinado. Pero, ¿qué pasa si no haces lo correcto?
pues si no haces lo correcto, esto implica que te vas directamente a la paila, al infierno. Y no solamente eso, sino que, mire, que el pecado es una consecuencia de caer en la tentación. Y les hago una pregunta. Entonces, ¿cómo sabemos que algo es pecado? Pues lo sabemos porque es lo que va en contra de la religión. Entonces, en ese marco o en ese panorama, nuestra relación nos hemos vinculado con el sujeto de vínculo, el sujeto, nosotros, con nuestra madre, nuestro padre, nuestros abuelos o el que sea el sujeto de vinculación. Y esa idea que este sujeto tiene sobre la religión va a determinar la idea que nosotros vamos a desarrollar sobre la religión. Y en el momento, y si a mí me preguntan, ¿qué tipo de vínculo usted establece con esta persona, con este sujeto? Yo digo que es un vínculo que es desde la fidelidad, es por obligación. Y ese vínculo por obligación desde la fidelidad es un vínculo que se lleva al plano de lo religioso. Y yo me vinculo religiosamente por la fidelidad. Es decir, porque es lo que me instruyeron, es lo que me confiaron, es lo que me reproducieron constantemente, es lo que me obligaron también hasta cierto punto a creer y considerar, ¿no? Ojo, no estoy diciendo que es bueno o malo, sino que estoy explicando ese tipo de vínculos y cómo el vínculo con mi madre, mi vínculo con mi padre, mi vínculo con mis abuelos, mi vínculo con el otro sujeto de apego, determinó la manera como yo me vinculo con una idea, y en este caso la idea de lo religioso. Bueno, entonces, entendiendo ya la construcción que se hace con relación a esa idea y volviendo ya a cómo Bowlby perfila su teoría sobre el apego, vemos que en casos de abandono de edad temprana, el niño experimenta una pérdida de confianza en la figura vincular y aún puede tener miedo de esta. Claro, eh, el sujeto establece un vínculo, ¿no?, con la figura paterna. Y esa figura paterna tiene el rol de establecer y de configurar esas primeras relaciones. Si no está la persona, pues obviamente este sujeto se verá obligado a poder establecer otro tipo de vínculos con otros sujetos o con otros objetos. De allí lo complejo de que cuando a edades muy tempranas hay abandono, pues efectivamente el niño no puede vincularse de manera rápida a sujetos, a personas o a objetos, porque esto requiere que sea duradero, ya hablábamos de lo duradero en el tiempo, e implica también de que tenga una condición de absoluto, de una condición de que siempre va a estar allí, cosa que el niño no ha experimentado, ¿no? La formación del vínculo confiable y seguro depende de un cuidador constante y atento que pueda comunicarse con el bebé de pocos meses y no solo se preocupe de cubrir sus necesidades de limpieza o alimentación. Obviamente hay unas necesidades que tiene el niño, pero más allá de esas necesidades requiere de ciertos estímulos, sobre todo que puedan promover la percepción, ¿no?, y la configuración de la percepción, es decir, estímulos de tipo táctil, visual, ¿no?, auditivo, olfativo y demás, ¿no? Y esto es importante, ¿en qué medida, no? En que solemos pensar que el niño solo requiere del cubrimiento de esas necesidades, de cambiar, de alimentación, de bienestar muy básico. Por ahí ya entonces se desarrollan cosas como las de estimulación temprana, cosas como las de atención significativa y demás.
Esta necesidad de atención permanente sugiere una entrega casi total por parte de la madre o el cuidador. Sí, ¿no? Mm, Considero que en las primeras etapas obviamente se tiene que dar en el sentido de que tiene que ser una figura que esté presente de manera recurrente, ¿no? Entonces el niño juega, gatea, anda por ahí, pero siempre en referencia con el sujeto con el cual establece el vínculo. Lo voltea a mirar, se percata que esté allí en el cuarto, se percata de que esté allí pendiente de él, ¿no? Lo que no se sabe es que esta demanda del bebé, del niño, obedece a una necesidad biológica de comunicarse para la cual estamos programados genéticamente. Eh, en ese sentido, pues vemos lo siguiente, ¿no? Entonces, creería yo, y considero esta parte supremamente importante, ¿no? Que esa demanda del bebé obedece a una necesidad biológica de comunicarse. Entonces, hacer una necesidad biológica es una necesidad como las que mencionábamos anteriormente. Es decir, así como necesita comer, así como necesita dormir, así como necesita ser aseado, necesita comunicarse, necesita expresarse, necesita vincularse con el otro. Requiere de eso. Necesita poder llevar desde su imagen mental al mundo real y transferir esa idea, ¿no? Entonces, esto es muy potente porque no limita el hecho de que hay unas necesidades fisiológicas que son palpables, sino que además, adicional a ello, hay unas necesidades que son mucho más profundas. Y es lo que hablábamos en un inicio de esta sesión con relación al psicoanálisis, que fue muy criticado en su momento porque aparentemente no trabajaba sobre un plano de lo real, no trabajaba sobre un plano de lo tangible, no daba alguna explicación dentro de esa lógica científica, no daba una explicación dentro de esa lógica médica de lo que acontecía aquí arriba. Y eso, pues obviamente, porque no se comprendía o se entendía la cuestión de la mente, como toda una amalgama de, llamémoslo así, de experiencias, de ideas, de sentimientos, de pasiones, de deseos, que en su gran proporción están reprimidos, que en su gran proporción están ocultos, que en su gran proporción fueron delimitados socialmente, culturalmente, económicamente, y que fueron transferidos desde un vínculo, desde la fidelidad, no desde la lealtad. Entonces, al estudiar este caso de estos chicos, ¿no? Que tuvieron infortunadamente tuvieron todo esto. Entonces, primero, dice, en el caso del maltrato infantil, en este niño asustado ocurre un colapso de mecanismos comportamentales
para tolerar la frustración y la pérdida de confianza en un cuidador impredecible y ausente. Entonces, claro, porque miren lo que hablábamos. Cuando hay un escenario de maltrato infantil, ¿cuál es el vínculo que se establece? Pues es un vínculo que de alguna u otra manera le genera frustración a la persona. Yo creo que más allá de eso es la experiencia, cómo se configura la experiencia, porque se lleva del dolor físico, ese dolor físico, el cuerpo reacciona ante ese dolor físico y se construye una idea. Por ejemplo, yo creo que a más de uno de nuestros padres nos castigaron en cierto momento, pa, chancletazo, pa, la correa. Y entonces, en el momento en que nosotros nos reprendían, ¿no? Dejemos abierto el hecho de que si nos reprendían por algo justo o injusto, pero cuando nos reprendían, el hecho de que nuestra madre o nuestro padre llegaba y ¡pim! Nos daba con la correa, ¡pam! Nos daba con la chancleta, con lo que se le ocurriera, tuviese en mano. Nosotros en ese momento, ¿cuál es la primera idea que construimos? Es la de la agresión. Y era la vida entera. La primera idea sobre la agresión, ¿no? La segunda idea es que como la agresión tiene una representación física, nosotros, en ese caso, pues en el caso de lo que les digo, que nos cojan con la chancleta con una correa, esa primera agresión física tiene una representación la cual nosotros la intuimos como una agresión hacia nuestro bienestar. Es decir, nos va a doler, nos duele, pero más allá, ¿cuál es la idea que se construye? Y es la siguiente: no lo vuelvas a hacer. No lo hagas. Independientemente si hay razón o no hay razón, ¿qué es lo que establece ese tipo de experiencia? Ese tipo de experiencia nos lleva a no volver a replicarla, no volver a hacerla. Entonces, eso en el término de lo físico. Ahora bien, y por eso, ¿no? Muchos de los tratamientos a nivel psiquiátrico en el siglo XIX, siglo XX se hacían con implicaciones físicas, ¿no? Es decir, era un tratamiento físico para tratar una condición mental. Entonces, que los choques eléctricos, que el agua fría, que el agua caliente, que ciertas clases llamémoslo así, de agresiones, terapia de shock y demás. Entonces vemos que se intuía que efectivamente podían tener algún tipo de impacto en ese tipo de problemas como los mentales. Obviamente este tipo de terapias, ¿qué es lo que hacían, no? La persona que tenía algún cierto tipo de trastorno a nivel, cierto tipo de trastornos a nivel mental, entraba en una terapia, por ejemplo, de shock eléctrico, y no era que se tratase esa patología mental, no, sino lo que hacía era que esa patología no se pudiese representar en el mundo de lo real. Lo voy a explicar mejor. El sujeto tiene, llamémoslo así, tiene un delirio de persecución. Cuando tú hablas de delirio de persecución, no estás diciendo, no es como, ay, me duele el codo, me duele la muñeca, me duelen los dedos, no. No sabes efectivamente dónde está
esa patología, pero sí puedes ver que se representa dentro de los comportamientos de la persona, que es una persona completamente nerviosa, que está mirando para todos lados, se siente insegura, ¿no? Entonces, cuando le aplican, para poner el ejemplo, cuando le aplican una terapia shock eléctrico, lo que hacen es, hey, no pienses eso. Piensas esto, toma tu shock, ¿no? Entonces empiezan a generar el hecho de que no pienses, no generes esa idea. Entonces, vemos que no es que se esté tratando la idea como tal, sino que lo que se hace es inhibirla, invisibilizarla y que no tenga una representación en el mundo real. Cuando ya hablamos de que trabajamos sobre la cuestión de la mente, ¿eso qué implica? Y implicaría ya poder trabajar de manera terapéutica sobre cuáles fueron los motivos, cuáles fueron las experiencias, cuáles fueron esos determinantes que configuraron y resultaron en ese delirio de persecución. Y sobre esas experiencias, sobre esos determinantes, sobre esos vínculos que usted estableció y que resultaron en ese tipo de patología, pues habrá que trabajar. No con el objetivo de ocultarlas o de negarlas o de no proyectarlas en las prácticas, sino con la intención de poder comprenderlas, aceptarlas, asumirlas desde una lógica y atenderlas en pro de establecer nuevas experiencias, nuevas reconfiguraciones. En ese sentido, es destacable lo siguiente, ¿no? Que las repercusiones de las elecciones tempranas, madre-hijo, que dejan huellas a largo plazo en la salud mental del individuo. Sí, porque la manera como se vinculó en edades tempranas con su madre, con su padre o con sus sujetos cercanos, determinó el método mediante el cual él se puede relacionar con los otros, ¿no? Estableció como la técnica. Entonces hablábamos de que en muchas ocasiones, pues hemos aprendido a cocinar, a lavar, a planchar, a manejar carro desde una técnica, ¿no? Acá también, entonces, esa manera como vincularnos con los otros se desarrolla y se perfila en esas primeras edades, se experimenta a través del vínculo que establecemos con nuestros sujetos más cercanos y obviamente y de manera principal, pues con nuestra madre o el sujeto con el cual nosotros nos encontramos en apego. Obviamente, ¿no? Dice lo siguiente: si esto sumamos los estudios contemporáneos de la neurociencia acerca del desarrollo del cerebro hasta la adultez, vemos que los cambios en niveles estructurales y comportamentales no son notables. No, mis queridos chinitos, no, eso no es factible. ¿Por qué? Porque cuando usted aprende a hacer las cosas de una manera, muy difícilmente podrá trasladarse metodológicamente a otra postura. Es decir, que como usted ya aprendió a hacer las cosas de una forma determinada, siguiendo unos pasos, siguiendo ciertos tipos de, llamémoslo así, ciertos tipos de características dentro de ello, pues obviamente cuando usted le proponen o cuando a usted le implica pensarse la vida, relacionarse con el otro de maneras diferentes, pues obviamente eso no va a pasar, ¿no? Encontramos que
Y esto lo que reafirma es eso, ¿no? Que encontramos personas que muy difícilmente, si no pudieron relacionarse de manera efectiva, de manera sana, de manera, llamémoslo así, afectiva, con los primeros sujetos del plano familiar en unas primeras etapas, es muy complejo, ¿no? Es muy complejo que más adelante lo puedan hacer. No quiero decir que es imposible, sino que, llamémoslo así, que si hay unos vínculos de desconfianza, hay unos vínculos de, llamémoslo, hay unos vínculos de desagrado frente a las relaciones humanas, pues obviamente, a pesar de que el sujeto pueda, como les decía, entrar a terapia y que buscar que ese tipo de representaciones en él no se hagan efectivas, pues realmente en lo profundo de sí va a seguir teniendo esas ideas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los chicos tímidos, los sujetos tímidos, ellos son tímidos en la medida en que muchas veces su madre, su padre tienen esa particularidad, o sus hermanos tienen esa particularidad. Él la desarrolla, puede pasar en su escuela todos esos años de timidez, muy aislado, rezagado, no quiere llamar más la atención tampoco, pero encuentran que eso le dificulta para poder desarrollarse socialmente, va a terapias, lo que hace la terapia, bueno, la buena terapia también en cierto momento, por decirlo así, lo que hace es poder determinar cuáles son esos vínculos que impiden que el sujeto no sienta relaciones de confianza con el otro, qué tipo de relación tiene consigo mismo, con la idea de sí, ¿no? Y lo que promueve es el relacionamiento con el otro. En los casos, pues, en los que hay éxito, por así decirlo, el sujeto no es que deje de pensar o no es que deje en su interior de hacer o establecer vínculos de esa manera, llamémoslo así, de esa manera bajo la cual aprendió y bajo la cual heredó, sino lo que hace es proyectar dos cuestiones. Una, que es el vínculo, cómo él lo aprendió y cómo él lo desarrolló en todo ese tiempo. Y una segunda manera que tiene que ver cómo relacionarse con el otro de una forma menos tímida. Entonces, ojo, que no es que se diga, no digamos, es que se quita esa idea de relacionarse de manera tímida por una manera extrovertida, no, sino que ya hay dos maneras de relacionarse. Entonces, el sujeto lo que hace con terapia es configurar y construir otra forma de relacionarse con el otro. Pero esta primera manera, la inicial, la de base, va a estar allí. El apego es la primera relación del recién nacido con su madre o con un cuidador principal, que se supone es constante y receptivo a las señales del pequeño o el niño de pocos años. El apego es un proceso que no termina con el parto o la lactancia, ¿no? O sea, muchas veces se piensa que desde las ideas de que es una necesidad, pues se pensaba que el apego tenía que ver con esas necesidades de alimentación, esas necesidades de salvaguarda, ¿no? Y de bienestar como tal. Ya vemos que no solamente es eso, que es toda una suerte, pues, de demás factores, sobre todo aquellos intangibles, ¿no? Pues, por así decirlo. Y en ese panorama, es un proceso que sirve de base a todas las relaciones afectivas en la vida y en general a todas las relaciones entre miembros de la misma especie, principalmente. ¿Esto qué quiere decir, profe? Que sí, o sea, que los miembros de una misma especie tienen una forma de vincularse entre sí. Y entre especies también hay otras formas de vinculación.
que tienen que ver con la dependencia, que tienen que ver con la percepción, que tienen que ver con, con condiciones un poco más externas, ¿no? El apego hacia personas significativas nos acompaña toda la vida, lo que yo les mencionaba, y estas maneras de vincularnos, si bien una vez que se diseñan, muy difícilmente se desbaratan, por así decirlo, sino que lo que se hacen es crear otras formas de vinculación, ¿no? Ya sean nuestros progenitores, es decir, ya sean nuestros padres, nuestra familia también, maestros, personas en las cuales hemos formado vínculos duraderos, ¿no? Entonces, muchachos, vemos efectivamente que, yo creería que podemos resaltar varias cosas de este asunto, ¿no? Primero, para destacar, podemos ver que el vínculo y el apego se establecen desde dos ideas, desde la idea de la fidelidad y desde la idea de la lealtad. La fidelidad en cuanto a obligación, en cuanto a requerimiento, en cuanto a compromiso, y la idea de lealtad en cuanto a mi conexión con los aspectos morales, éticos, personales, prácticos de la otra persona. Considero, y reflexionando así, que el vínculo ya de tipo leal es un vínculo más fuerte y poderoso porque no necesariamente requiere de mucho tiempo, no necesariamente requiere de esa condición subordinada, sino lo que implica es una conexión profunda de lo que yo soy como persona, de lo que me reconozco como persona, con el sujeto al cual me vinculo. Obviamente no me vinculo solamente a personas, sino a ideas, a conceptos y sobre todo pues a otra serie de cosas, ¿no? Entonces, es importante, yo creo que en esa medida lo podamos entender, ¿no? Y obviamente la importancia, la relevancia que tiene que nosotros podamos comprender que si bien no podemos incidir en esas experiencias que anteriormente hemos tenido y que han tenido nuestros estudiantes, en la manera como vincularse con los otros, lo que sí podemos hacer es, primero, tratar, identificar ese tipo de vínculos y relaciones, pero generar otras, nuevas, es decir, otras posibilidades que le permiten al sujeto poder coexistir con esas otras realidades, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tomarnos unos 2 minutos para hacer algunos comentarios en el chat o hacer algunas preguntas. Las vamos a escribir de manera muy puntual y bueno, vamos a tratar de resolverlas o atenderlas. ¿Listo? Entonces, algún comentario o alguna pregunta, por favor, poderla escribir en el chat. ¿Listo? Entonces, vamos a ir resolviendo una que otra cuestión, ¿vale? Bueno, primero también es importante, enviaré a través del WhatsApp una parte del reporte de Bowlby que hizo a la Organización Mundial de la Salud con respecto a todas esas situaciones o cuestiones que los niños con ciertas experiencias traumáticas, los niños de la guerra, los niños que habían sido víctimas de maltrato, condición de vulnerabilidad y demás, presentaban en sus etapas iniciales y cómo estos también desarrollaron en un corto, mediano y largo plazo
ciertas prácticas que pues determinaron completamente su personalidad, ¿no? Entonces, eh, es, es efectivo por allí que nos va a dar algunas luces sobre la comprensión de cómo se configura la mente, cómo se configura el vínculo, cómo se establece el apego y así podríamos entender también cómo nos relacionamos ya en el aula de clase, ¿no? Es decir, cómo de manera natural y a través de unas configuraciones sociales, políticas y culturales, pues esto también eh, se viene dando, ¿no? Entonces, aquí Andrés Felipe dice, ¿qué tipo de tratamientos se utilizan para configurar un nuevo rol de comportamiento, ¿no? Yo les comentaba el caso de, mejor dicho, les comentaba lo de una patología que tiene que ver con la idea de persecución, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos establecer otra nueva conducta o rol, como bien lo ha descrito Andrés, lo que buscamos son dos cuestiones. Primero, un tratamiento que tenga que ver con identificar las experiencias que generaron este tipo de comportamiento. Digamos, agresividad. Todo el ser humano, todos los seres humanos somos agresivos. Es, es la naturaleza, por así decir. Socialmente hemos sido condicionados, ojo, condicionados para poder convivir los unos con los otros a través de unas normas, leyes. Yo les comentaba los mandamientos de la ley de Dios que te dicen cómo te debes portar, cómo debes hacer las cosas, ¿no? Entonces, habrá que ver efectivamente eh, cuáles fueron esas experiencias que configuraron ese rol, ¿no? Entonces, si ese rol comportamental es de agresividad, bueno, ¿qué pasó acaso con la Biblia, la sociedad que te dijo que te tienes que comportar de cierta manera y no lo hiciste, ¿no? Entonces, allí justamente vemos que, bueno, entramos en ese terreno, pero además de identificar las experiencias, tenemos que identificar cuáles son las ideas que tiene el sujeto con respecto a eso. Por ejemplo, si el sujeto considera que la agresividad es una expresión normal, que la agresividad no tiene que ver con mi falta de cultura o educación, sino que la agresividad es un distintivo de mi personalidad. Entonces, ¿usted cómo le va a decir a una persona, hey, deje de ser usted? Entonces, cuando ya hemos identificado unas experiencias, cuando ya hemos caracterizado o identificado una idea sobre el trauma que tiene, hay un proceso de intervención, el cual buscaría, ¿no?, generar nuevas experiencias. Puede ser terapéuticamente experiencias similares a las que generaron el trastorno, pero enfocadas hacia, por ejemplo, hacia la construcción de otra idea, por ejemplo, de agresividad. ¿A qué me refiero? Me refiero a que tendríamos que elaborar experiencias en donde, por ejemplo, el sujeto tuviese la opción de agredir al otro o no hacerlo y involucrarlo sobre el hecho de que la agresión no es que esté bien o mal, sea natural o innatural, sino que la agresión es una representación también de nuestro estado mental y de nuestro estado anímico de relacionamiento con el otro. Entonces, eh, haciendo o configurando nuevas experiencias que permitan perfilar una nueva idea sobre lo que es la agresividad, muy posiblemente, ojo, habría un nuevo rol. Entonces tendríamos un rol que sería el de la agresividad como tal de la persona, pero había un rol eh, que sería de la conciencia sobre la agresividad, en donde llegará un momento en que el sujeto se encuentre en situaciones en donde deba ser agresivo o no, pero él tendrá las dos opciones, es decir, no solamente, anteriormente solamente podía ser agresivo, sino que ahora
puede ser agresivo o puede ser consciente de las implicaciones que tiene que ser agresivo, ¿no? Lorena dice, profe, ¿qué metodología debe tomar el docente con aquellos niños que sufrieron maltrato? Buenísima esa pregunta, genial. Pues, Lorena, principalmente tenemos que tener en cuenta esta idea de que los niños llegan ya con experiencias. Los niños ya llegan ya han configurado unos vínculos con la sociedad. Ya hay unas representaciones simbólicas de esa realidad. Entonces, en esa medida, tenemos que, lo que yo le decía a Andrés ahorita, en este momento, tenemos que identificar cuáles son posiblemente esas experiencias bajo las cuales el niño ha estado, ¿no? Ha estado expuesto. Entonces, si ha sido un maltrato fisiológico, ha sido un maltrato físico, perdón, ha sido un maltrato psicológico, si ha sido un maltrato emocional. Una vez que hemos identificado esas experiencias, ver cuál es la idea de maltrato que tiene el niño. Entonces, hay niños que, por ejemplo, el maltrato lo asocian con pegarle al otro. El maltrato lo asocian con gritarle al otro. El maltrato lo asocian con indisponer al otro, hacer llorar al otro. Entonces, si vemos que los niños tienen unas experiencias del maltrato que están ubicadas en una idea de que el maltrato es agresión física, ojo, entonces la posibilidad que nosotros tenemos de plantear son experiencias que impliquen al niño la toma de decisiones frente al hecho de que no es que sea bueno o malo maltratar al sujeto, sino cómo yo me sentiría si me pasase lo mismo. Entonces, nosotros como docentes tendríamos es que generar esas experiencias que lleven a la conciencia y a la reflexión sobre la idea de maltrato, ¿no? Entonces, y siempre el sujeto va a tener las dos cuestiones. Entonces, el sujeto que ha sido maltratado va a ser un maltratador. Ya, va a ser un maltratador, porque esa es la forma, ¿no? Tiene las dos opciones, de seguir en eso o de tomar la opción que se le ha enseñado o que se le ha visualizado en la clase, de poder reflexionar sobre cuál sería, cómo me sentiría, cómo me siento cada vez que soy maltratado, ¿no? Entonces, fundamental, nosotros como docentes tenemos que identificar esas experiencias, poder comprender y aproximarnos a las ideas que tienen los estudiantes con relación a ese tipo de trastornos o ese tipo de complejidades, en este caso, que es el maltrato, y generar nuevas y mejores experiencias que le permitan al sujeto perfilar otra forma de ser, otra práctica de sí, ¿no? Entonces, no se trata de abolir el hecho de que, y ustedes se dan cuenta, ay, no, la violencia es mala, tienes que quitarla. No, o sea, eso va a vivir con la persona, con el sujeto, porque el sujeto ya lo ha interiorizado. A lo mucho se puede negarla o a lo mucho se puede dejarla en el subconsciente, lo que yo les mencionaba en clase. Pero está ahí. Entonces, lo que debemos hacer es proponer por una coexistencia con nuevas formas, nuevas experiencias y nuevas ideas con respecto, por ejemplo, en este caso, al maltrato. Andrés dice, ¿las experiencias que se han configurado a través del tiempo se pueden modificar? Sí, pero también tiene sus implicaciones. Yo les decía que cada vez que recordamos algo, se lo recuerda de maneras diferentes. Y a medida en que entre más lo recordemos, más, y lógicamente, más lo estamos olvidando. Lo estamos olvidando con precisión. Entonces, tuvimos experiencias traumáticas, un accidente automovilístico. A medida que va pasando el tiempo, el recuerdo del accidente se va tornando de maneras diferentes. Y solamente van a quedar no todos los detalles, sino va a quedar los elementos importantes. Por ejemplo, el dolor, el sufrimiento, el padecimiento, el malestar. ¿Qué es lo que tenemos que modificar? Es eso. O sea, el tratamiento irá sobre, no sobre el hecho, digamos, de que, en dónde te accidentaste, en qué te accidentaste, de qué color era la ropa que llevaste, ¿no? Sino tendrá que ver sobre cómo te sentiste. ¿Qué fue lo que sentiste?
y qué es lo que sigues sintiendo en este momento que no te deja avanzar. Entonces, las experiencias sí se pueden modificar, pero en mi entender, es mejor crear nuevas experiencias. Porque las experiencias anteriores son experiencias que se arraigaron y se fueron desarrollando con el pasar del tiempo y se fueron reafirmando. Si nosotros tenemos nuevas experiencias, esas nuevas experiencias son posibilidades, ¿no? Entonces, tenemos una experiencia pasada desagradable, tenemos una experiencia presente que es muy buena, tenemos una experiencia futura que muy posiblemente sea alentadora. El tener esa variedad de experiencias nos permite poder comprender mejor una idea, ¿no? Entonces, yo recomiendo que si la experiencia fue muy traumática, sí se podría trabajar a través de una terapia, ¿no? Pero es importante, yo creo que generar mejor experiencias nuevas que se presenten como posibilidades. Juan David, ¿qué sucede con los estudiantes que no permiten la ayuda del docente? Yo les comentaba, ¿no? Que para la parte educativa, yo siempre digo algo y me mantengo en eso, que primero tiene que haber un docente que quiera enseñar, que quiera ayudar, que quiera apoyar, que tenga voluntad para hacerlo. Y debe haber un estudiante que esté presto también a hacer lo mismo, ¿no? O sea, esto no es de uno, pues. O sea, nosotros como docentes sí quisiéramos apoyar, estar allí todo el tiempo, pero pues es imposible porque ¿qué estamos promoviendo en sí? El vínculo con el estudiante, ¿no? Entonces, muy difícilmente una persona que no quiera vincularse con nosotros la podríamos atender a este nivel, ¿no? Entonces, porque no vamos a entender su lógica, porque no vamos a comprender lo que para ellos significa X o Y situación. Entonces, si efectivamente nosotros, pues, no se va a dar ese vínculo, eso depende en gran parte, pues, del estudiante, ¿no? O sea, para que haya vínculo debe haber voluntad por parte de los dos sujetos, ¿no? Efectivamente. Sebastián, ¿qué sucede con las personas que son agresivas pero no reciben agresividad? O sea, ¿por qué ocurre eso? Ah, ok, sí, sí. Bien, buena. Esa pregunta es buenísima. Entonces, Sebastián lo que dice es lo siguiente, de que hay personas que son agresivas, pero ni su madre, ni su padre, ni su familia, ni su entorno cercano son agresivos, ¿no? Aquí está el hecho de que esa condición muy posiblemente tiene que ver con el hecho de que en nuestro ser natural, yo les decía que somos agresivos por naturaleza, somos animales por naturaleza. Entonces, esa agresividad es una representación de una necesidad natural de él. ¿Eso qué quiere decir? Que en el momento en que la persona es agresiva, hay ciertos niveles, y llamémoslo así, ciertas segregación, pues, química en nuestro cerebro que, pues, permite de alguna manera o establece cierto placer, ¿no? Entonces, como el sujeto ya ha evidenciado llamémoslo así, ese placer, ¿no? Entonces, al evidenciar ese placer, la mente del sujeto se reconforta. Entonces, el asunto es, naturalmente nosotros somos agresivos, somos animales. El sujeto estableció una práctica de agresividad no por tradición, no fue heredada, no fue circunscrita social o culturalmente, sino que la desarrolló por su condición natural. Esa condición natural hizo que efectivamente se generara cierto placer, cierto deseo, cierto gusto por esa práctica. Y allí, entonces, al ser natural, pues no hubo ningún medio de prohibición, pues por así decirlo, ¿no? Entonces, estos casos sí se dan, ¿no? O sea, que vemos que personas
tienen cierto tipo de patologías que no fueron heredadas, cierto tipo de ideas que no fueron aprendidas de ningún lado, pero que efectivamente estuvieron en el plano de lo natural y no se condicionaron por nuestros vínculos sociales, nuestros vínculos culturales o nuestras ideas, ¿no? Andrés, ¿hay maneras de fomentar el vínculo docente-estudiante? Sí, claro, obviamente. Y es importante en cuanto a que el vínculo, como ustedes lo leyeron, el vínculo se establece en relaciones de confianza. Entonces, la confianza lo que hace es dar seguridad al sujeto. ¿Qué no hemos entendido? Muchos docentes lo que hacen es aplicar agresividad, ¿no? Entonces, es como hacer la terapia de choque con sujetos que necesitan, es una terapia a nivel de la mente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tipo de vínculos? ¿No? ¿Cómo los podemos fomentar? A través de actividades que impliquen el diálogo, actividades que impliquen la complementariedad, actividades que impliquen el reconocimiento del otro, ¿no? Actividades que impliquen esa conciencia de la existencia del otro que está allí para ayudarte, que está allí para fortalecerte, ¿no? Entonces vemos que en nuestras aulas escolares muchos de nuestros niños no se exponen a eso. O sea, el profesor va, transfiere unos conocimientos, si te gustó bien, si no te gustó bien, y para de contar, no me importa tu situación humana. Entonces, fomentar ese tipo de vínculos se hace a través de la comprensión del otro, de la preocupación por el otro, de actividades colaborativas como especie, como colectivo, ¿no? Vincularnos sobre ideas de un bienestar no solo personal, sino grupal. Bueno, ¿cómo podríamos hablar con los padres quienes han generado esas patologías? Es complejo, ¿no? Porque yo les decía que es muy difícil que las personas dejen de pensar de una forma para pensar en una nueva o quieran hacer las cosas de maneras diferentes. No, lo que tenemos que hacer es darle al estudiante herramientas para que pueda configurar esas otras formas de sí, esos otros escenarios. ¿Eso qué quiere decir? Que si tengo un hogar que es altamente maltratador, yo tengo que poder darle al estudiante herramientas para que él pueda configurar otras realidades, ¿no? Otras, llamémoslas así, otras prácticas, para que él pueda desarrollar otras prácticas, otras formas que le permitan, ¿no? Actuar o vincularse con la sociedad de maneras diferentes, ¿no? Creo que el diálogo con los padres es importante, pero me voy a vincular o voy a comulgar con la idea que hablábamos anteriormente de que siempre y cuando el padre quiera, ¿no? Entonces, siempre y cuando haya una intención, una voluntad del padre. Si no, muy difícilmente se podrá conseguir algo, ¿no? O se conseguirá algo de dientes para afuera, pero dentro de las prácticas en casa, muy tenaz. Camila, profe, Freud en su teoría del psicoanálisis plantea que el ser cuenta con un aparato psíquico del que se deriva el yo, superyo y el ello. Bien, ¿sí? ¿Cómo actúan estas en el desarrollo del niño que actúa con agresividad por el tipo de vida que haya llevado? ¿Y cómo actúa alguien que haya llevado su vida normal? Pues, verán, ¿no? Este loquillo de Freud empieza a entender también y empieza a postular que no solamente estamos compuestos de esto físico, sino tenemos algo más potente que es lo psíquico. Y que dentro de lo psíquico, yo les hablaba de prácticas de sí, ¿no? O sea, las prácticas son las representaciones de nuestras ideas, de nuestros imaginarios y de nuestras experiencias. Cómo nos comportamos es en realidad cómo nosotros hemos sido perfilados, ¿no? Cómo nosotros hemos sido configurados social, cultural y políticamente. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa, no? Que hemos sido el legado precisamente de nuestras experiencias, de nuestros contextos, de nuestras historias. Y vemos que por ejemplo, ¿no? Un joven, un niño que tenga
una realidad de agresividad, obviamente, está condicionada hacia, primero, ¿no? Hacia que él es eso, que no hay otra forma de ser, sino esa. Su realidad está circunscrito a lo que él siempre ha conocido como verdad. Entonces, su yo tiene que ver con el hecho de que la agresividad es natural. La vivo en mi casa, la replico en mi escuela, es normal. Entonces, cuando hablamos ya de la superación de eso, es cuando el sujeto, el niño, ha creado, a través de esas herramientas que les comentaba anteriormente, él ha creado otra realidad y otras prácticas de sí, en donde ha reflexionado cómo la agresividad, si bien es una condición natural, la agresividad tiene unas implicaciones sociales y culturales. Y no es por el hecho, digamos, de que yo agredo a alguien y me pueden meter a la cana, ¿no? No, sino que es por el hecho de que cómo me voy a sentir con eso, ¿no? ¿Qué nivel de satisfacción, insatisfacción o de bienestar o malestar puedo tener con eso? Y ahora llevamos que esa evolución o ese desarrollo aparentemente nos llevaría a poder desarrollar formas de sí, formas del yo superiores, en donde podamos entender, comprender, reflexionar y hacer una crítica frente a lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo hago, ¿no? Si bien podríamos decir que los entornos agresivos o altamente traumáticos no pues son anormales, si nos basamos que la normalidad sería pues bienestar, considero que el niño tendría que, en el niño, ¿cómo se visualizaría? Yo creo que actúan en el niño primero, cuando el niño reconoce y piensa que lo único que hay es lo que él ha aprendido, que puede superar su condición a través de experiencias, de nuevas experiencias que le lleven a relacionarse o a vincularse con los otros de maneras más efectivas, de maneras de mayor bienestar y que permita también generar ideas de sociedad altamente, yo creo que propositivas, ¿no? O sea, que ya impliquen culturalmente cambios significativos. Juan David dice, ¿qué sucede cuando el docente intenta realizar el apoyo al estudiante con sus traumas y realizar el avance de este, pero en casa o en un ambiente siguen generándose los detonantes de dichos traumas? Por eso hablaba del tipo de vínculo, ¿no? Entonces, hay un vínculo que se establece a través de la fidelidad y hay un vínculo que se establece a través de la lealtad. El de la fidelidad son los que se establecen en las casas, en los hogares. Son vínculos que se hacen por obediencia, ¿no? Tengo que obedecer a mi padre, o sea, tengo que circunscribirme, tengo que vivir esa realidad que me toca en mi casa. Entonces, a pesar que a mí no me parezca, pero la tengo que vivir. Y el vínculo a través de la lealtad no requiere que sea duradero, no requiere que sea absoluto, sino que tiene que ser intenso. No sé si ustedes de alguna manera se han dado cuenta que cuando uno llega, está escuchando musiquita, boom, de una se vincula con cierto tema. Y esto se da no desde, digamos, me tiene que gustar la música pop, no, sino que me siento identificado, me vinculo desde la idea de lealtad con esa tonada. Entonces acá tenemos que proyectarnos bajo establecer experiencias significativas, importantes, que proporcionen herramientas a nuestros estudiantes para tener otras realidades y otras prácticas de sí
que nos llevaría a ¿qué, muchachos? A establecer vínculos de lealtad. Vínculos de lealtad. Por eso ustedes en sus relaciones amorosas pidan lealtad más que fidelidad, ¿no? O sea, eso sí, ténganlo claro, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque la lealtad es más intensa, ¿no? La lealtad es más intensa. La lealtad nos implica ¿qué? Nos implica poder comprender que hay puntos de encuentro en donde todos podemos convergir. Que hay puntos de encuentro en donde todos nosotros somos iguales. Hay puntos de encuentro en donde todos nosotros tenemos una oportunidad para ser mejores. Una oportunidad para iluminarnos. Una oportunidad para hacer nuevas y mejores prácticas. Dice, los niños que presentan problemas de comportamiento, ¿cómo podríamos llegar a ellos sin causar choque con ellos? Bueno, sería sin causar todo lo que el sistema educativo ha causado, ¿no? Y de todo lo que nuestros docentes también han causado con esa mano de regaños y demás. Bueno, yo creería lo siguiente, ¿no? Tendríamos que ver qué implicaciones tiene ese comportamiento, ¿no? O sea, ahora asociamos pues problemas de comportamiento con estudiantes que generan indisciplina, que no permiten dar la clase, que sabotean, que no se pueden estar quietos, ¿no? Entonces, obviamente, se supone, lo digo se supone, que todas las instituciones o establecimientos educativos tienen pues una oficina encargada de eso, de la parte psicológica, del tratamiento de esos casos. Pero yo lo que he visto es que se limitan solamente a diagnosticar, a decir, ah, sí, tiene hiperactividad, tiene esto, tiene aquello, y pare de contar y lo remiten a su EPS, ¿no? Entonces, pues no sé hasta qué punto eso es efectivo. Yo creería que, bueno, no sé, tengo mis dudas en cuanto pues a la parte educativa, ¿no? La responsabilidad que tiene la parte educativa allí. Pero yo creería que nosotros, ¿no? ¿Cómo podríamos llegar a ellos? Primero, lo que yo les decía, es importante identificar esas experiencias, poder ver cuál es el concepto que ellos tienen con relación a sus prácticas, por qué creen que se comportan de esa manera, qué tipo de sensaciones a ellos les genera comportarse de esa forma y establecer un vínculo a través del cual se generen experiencias, un vínculo de lealtad a través del cual se generen experiencias en donde el niño pueda diseñar y perfilar otras prácticas. Entonces, vamos a llevarlo ya al campo de la ejemplificación, porque con ejemplos todo es más claro. El niño tiene un problema de comportamiento que es hiperactivo, que eso hace, deshace en el curso, que se mantiene para arriba y para abajo, no presta atención, sabotea la clase, ¿no? Eso es una condición natural, biológica, que puedes tener, ¿no? Pero ya con el niño lo que tendríamos es que trabajar sobre ver qué experiencias le generan esa idea de que esa hiperactividad puede ser representada y practicada en un salón de clases. Entonces, muy seguramente, muy probablemente, él considera que el aula de clases es un lugar común y corriente, es un lugar en el cual puede que sí o puede que no se debe comportar de cierta manera, pero para él no tiene sentido, significado el lugar de clases. Entonces, en ese sentido, tenemos es que configurar y elaborar experiencias con relación a que él pueda definir el aula escolar como un lugar de interacción con los compañeros, que esa interacción se debe dar en cuanto a unos mínimos de diálogo. Entre ellos está, por ejemplo, el respeto, entre ellos está
llamémoslo así, el compartir, entre ellos está otras prácticas que no son las que él efectivamente realiza. Entonces, en esa medida, sí es importante poder atender desde las experiencias, desde los sentidos y significados que tiene para el niño el aula de clases y ver cómo él desde su hiperactividad puede generar otras prácticas de sí, otras prácticas del yo para comportarse de acuerdo a las circunstancias y al lugar de enunciación. ¿Cómo se generan las experiencias que menciono? Pues hay un texto importante e inclusive está online. Yo he escrito algunas cosas sobre esto, de John Dewey, Experiencia y Formación. Es importante y yo ahora se los voy a mandar, voy a tratar de mandarles la referencia por WhatsApp y cargárselos al COGES, al Moodle. Ahí el libro, Experiencia y Formación, y lo que he escrito sobre experiencia y formación, porque hay unas condiciones para que una experiencia sea efectivamente una experiencia, ¿no? Entonces, una experiencia tiene que, primero, para configurar una experiencia, se tiene que tener claro un objetivo, se tiene que tener en cuenta unos medios, se tiene que tener en cuenta unas particularidades en cuanto al sujeto que va a vivir la experiencia, se tiene que tener en cuenta que es un proceso de reflexión y de crítica, se tiene que tener en cuenta que debe generar sentido y significado, ¿no? Se tiene que tener en cuenta que lo que se propende es por desarrollar de una manera más profunda conciencia. Entonces, ¿cómo genero esas experiencias? Entendiendo de que tengo un salón de clases con sujetos de diversa procedencia, con diversos traumas, por así decirlo, que deben darle sentido a su existencia. Y ese sentido se da a través de ejercicios de colectividad, a través de ejercicios de opinión, de diálogo, a través de ejercicios de representación simbólica. Entonces, esas experiencias estarían orientadas hacia el perfeccionamiento de formas de ser. Por ejemplo, ¿no? Muchas veces decimos que queremos sujetos líderes, pero ¿qué hacemos? Seguimos reproduciendo las mismas tareas, las mismas orientaciones una y otra vez. Los líderes se forman en la práctica. ¿Eso qué quiere decir? Que tendrán que ser experiencias en donde ellos efectivamente se sientan que son líderes, se sientan que tienen las habilidades y las competencias para orientar y tomar decisiones que impliquen la colaboración de todos, ¿no? Entonces, eso es para tener en cuenta. Dice, profe, y con las personas que presentan alguna discapacidad, ¿cómo podemos generar una inclusión con sus compañeros y que no les hagan bullying? Bueno, esto lo vamos a ver en la tercera unidad, pero para adelantarles, yo creo que el bullying es el resultado de la incomprensión efectiva de lo que es la discapacidad. Es que la discapacidad se ha establecido como el hecho de que no puedo hacer algo o soy incapaz, ¿no? Que no tengo la capacidad. Cuando en realidad, ¿no? Todos somos discapacitados. Por ejemplo, yo no puedo saltar. Yo soy incapaz de comprender el otro. O sea, en esos niveles estamos, ¿no? Y la discapacidad se lo ha llevado al término físico. ¿Sí se han dado cuenta? Físico. Que si me falta una extremidad, que si tengo algún problema a nivel morfológico, cosas físicas. Entonces, vemos, bueno, que este asunto de la discapacidad tiene más está en el plano de lo físico. En ese sentido, entonces,
en estos entornos donde hay bullying, porque el bullying se da en cuanto a discapacidad, porque que el estudiante tiene ciertas particularidades físicas, porque es lento, retraído, cosas por el estilo, debemos que hacer conciencia, primero una conciencia individual y después una conciencia colectiva sobre qué realmente es la discapacidad. Y si efectivamente, ¿no? Todos somos iguales. ¿Y en qué medida? Al ser todos iguales, pues nos permite comprender una realidad, ¿no? Entonces, el bullying se da es porque es una condición de poder. Entonces, una condición de poder en donde yo puedo hacer lo que tú no puedes. Yo soy normal, yo cumplo un patrón de normalidad y tú no lo cumples. Al no cumplirlo, tú eres una minoría. Al no cumplirlo, tú no tienes palabra. Al no cumplirlo, tú no puedes opinar. Tú no perteneces a este grupo colectivo social. Entonces, para ello, es lo que debemos hacer es ver, ¿no? Y poder intuir en los estudiantes cuáles son sus discapacidades, cuáles son sus carencias y que la condición humana no está ligado precisamente a lo que somos capaces o incapaces de hacer, sino que está ligada a lo más profundo del humano, que es su mismísima humanidad, su capacidad de poder entender, comprender y relacionarse con el otro, ¿no? Entonces, con el bullying pasa que es una relación de poder en donde yo voy a demostrar que soy superior al otro, que el otro no es capaz, que yo soy capaz, pero ¿qué pasa si a esa relación de poder le quita la representatividad? ¿Eso qué quiere decir? Le quita la importancia, que no es importante. Lo importante va a ser la humanidad misma. Entonces, no es importante la agresión física o verbal porque somos iguales. Y somos iguales desde nuestras diferencias, no somos iguales desde lo homogéneo. Entonces, es un asunto importante que, si bien lo podemos proyectar desde aquí, lo manejaríamos en la unidad 3 relativo a todo lo que tiene que ver con la parte de inclusión y diversidad, ¿no? Bueno, estimados estudiantes, ha sido pues una sesión enriquecedora. Gracias por sus aportes. Es importante pues que todos estemos muy pendientes de estas situaciones que nos están aconteciendo. Pues ahorita ya yo creo que las orientaciones son muy claras con respecto a la organización de este tipo de metodologías virtuales. Esperamos que en las próximas sesiones, en la de mañana y pasado mañana, nos podamos conectar más, que todos tengamos pues las mismas posibilidades. Les estaré mandando unas indicaciones por WhatsApp. Ya está en el Moodle virtualizado el curso. Se va a ir actualizando progresivamente. Ahí voy a ir cargando algunas indicaciones, sobre todo elementos y materiales de lectura, para que ustedes se puedan aproximar hacia ellos, podamos entender un poquito mejor esto. Y claro, aquí me dicen si nos pueden hacer llegar las diapositivas con el mayor de los gustos. Yo se las voy a compartir. Y de esa manera, pues, estaríamos ya dando continuidad al trabajo el día de mañana, ¿no? Bien, espero que haya sido productivo para ustedes. Espero que estén bien, que estén en sus casas y sobre todo, ¿no? Que sigamos adelante con esto, que es una situación bastante compleja, pero considero que entre todos, pues, la podemos solucionar, ¿no? Entonces, muchas gracias por su asistencia, su participación y bueno, ya nos estaremos encontrando el día de mañana. Bendiciones y que tengan un muy buen día, ¿vale? Chao.